En el año 2024, en una pequeña galería de antigüedades del barrio gótico de Barcelona, el anciano propietario, Martín Castellanos, descubre una fotografía amarillenta mientras organiza una colección recién adquirida de una casa abandonada en Girona. La imagen es perturbadora. Una niña de aproximadamente 8 años, vestida con un traje victoriano oscuro, abraza una muñeca de porcelana con una intensidad inquietante. Sus ojos, claros y penetrantes, miran directamente a la cámara. Pero lo que hace que las manos de Martín tiemblen no son los ojos de la niña, sino sus manos. En la fotografía, claramente visibles, hay manchas oscuras que parecen sangre seca en sus pequeños dedos, manchando también el vestido blanco de la muñeca. Martín, con más de 40 años de experiencia en antigüedades, nunca había visto algo así. La fotografía tiene una inscripción al reverso, escrita con tinta descolorida. Carmen Delgado, Villa de Gracia, Barcelona, 15 de marzo de 1908. El hombre siente un escalofrío recorrer su espina dorsal. Hay algo profundamente perturbador en esa imagen, algo que va más allá de una simple fotografía antigua. Durante días, Martín no puede quitarse la imagen de la cabeza. Las manchas en las manos de la niña lo obsesionan. Decide investigar, aunque una parte de él preferiría simplemente quemar la fotografía y olvidar que alguna vez la encontró. Consulta archivos históricos, hemerotecas y registros municipales de Barcelona. Lo que descubre es aún más inquietante. En marzo de 1908, según los periódicos de la época que logra consultar en la Biblioteca de Cataluña, hubo un caso que conmocionó a la sociedad barcelonesa. Una familia adinerada, los Delgado, que vivían en una mansión en el distrito de Gracia, fue encontrada muerta en circunstancias misteriosas. El padre, Eduardo Delgado, industrial textil. La madre, Isabel Romero de Delgado, y su hijo menor, un niño de apenas 4 años llamado Tomás. Todos aparecieron sin vida en el salón principal de la casa. Las autoridades determinaron inicialmente que se trataba de una intoxicación por gas, un accidente doméstico común en aquella época. Pero hay un detalle que hace que el corazón de Martín se acelere. La familia tenía una hija mayor, Carmen, que desapareció la noche de las muertes y nunca fue encontrada. La investigación policial de la época fue breve, archivada rápidamente con la conclusión de que la niña probablemente había huido asustada y perecido en algún lugar de la ciudad, víctima de la confusión y el trauma. Martín contacta a la doctora Elena Vidal, una reconocida historiadora forense de la Universidad de Barcelona, especializada en casos criminales del siglo XIX y principios del XX. Elena, una mujer de 50 años con una reputación impecable, se muestra escéptica al principio, pero cuando Martín le muestra la fotografía, su expresión cambia completamente. «Dios mío», susurra Elena, acercando la fotografía a la luz de su oficina en la universidad. La tarde de noviembre proyecta sombras largas a través de las ventanas góticas del edificio histórico. Estas manchas necesito analizarlas. Si deseas conocer más historias macabras y misterios del pasado que te helarán la sangre, suscríbete a nuestro canal. No te pierdas las próximas investigaciones que revelarán secretos enterrados durante más de un siglo. Dale like y activa la campanita para recibir notificaciones. Y ahora, continuemos con esta perturbadora historia. Elena somete la fotografía a análisis espectrales no invasivos en el laboratorio de conservación de la universidad. Los resultados llegan una semana después, y lo que revelan es aterrador. Las manchas en las manos de Carmen Delgado son efectivamente sangre humana. Pero hay más. Mediante técnicas de análisis digital y mejora de imagen, Elena descubre algo que no era visible a simple vista en la fotografía deteriorada. En el fondo de la imagen, apenas perceptible en las sombras del estudio fotográfico, hay una forma, una silueta humana, borrosa pero inconfundible, observando a la niña desde las sombras. Martín, necesitamos ir más profundo en esta investigación,
dice Elena durante una reunión nocturna en su oficina. Las luces de Barcelona brillan a través de las ventanas, pero el ambiente es sombrío. He estado revisando los archivos policiales originales del caso Delgado. Fueron sellados durante décadas, pero logré acceso especial y hay inconsistencias enormes en la historia oficial. Los documentos policiales que Elena ha conseguido revelan que la escena del crimen fue mucho más perturbadora de lo que los periódicos reportaron en su momento. Las autoridades ocultaron deliberadamente información para no causar pánico en la población. Las muertes de la familia Delgado no fueron por intoxicación accidental de gas. Los 3 cuerpos presentaban laceraciones en el cuello, cortes precisos realizados con un objeto afilado, presumiblemente un cuchillo de cocina que nunca fue encontrado. La sangre estaba por todas partes en el salón, en patrones que sugerían que las víctimas habían intentado escapar. Pero el detalle más escalofriante estaba en el informe de la autopsia del pequeño Tomás. El niño tenía fibras de tela en sus manos, fibras que coincidían con un vestido de niña encontrado en la escena, un vestido que pertenecía a Carmen. Los investigadores de 1908 concluyeron que el niño había intentado aferrarse a su hermana mayor en sus últimos momentos, buscando protección. Pero Elena tiene otra teoría, una teoría que la hace sentir náuseas. ¿Y si Carmen estaba allí cuando sucedió todo?, pregunta Elena, su voz apenas un susurro en la oficina silenciosa. ¿Y si ella no era una víctima, sino...? Martín la interrumpe, negándose a aceptar lo que Elena está insinuando. Era solo una niña, Elena. ¿Cómo podría...? Los niños pueden ser capaces de cosas terribles bajo las circunstancias correctas, responde Elena, su rostro pálido bajo la luz de la lámpara de escritorio. Especialmente si han sido sometidos a trauma severo. He visto casos en mi investigación. Abuso, negligencia extrema, tortura psicológica, puede romper completamente la mente de un niño. Elena continúa su investigación, ahora con una determinación casi obsesiva. Descubre registros médicos de Carmen Delgado de años anteriores a las muertes. La niña había sido tratada repetidamente por nervios y melancolía, diagnósticos vagos que en aquella época podían significar cualquier cosa, desde depresión hasta esquizofrenia. Un médico de la familia, el doctor Andrés Ferrer, había recomendado en múltiples ocasiones que Carmen fuera internada en un sanatorio, pero Eduardo Delgado siempre se negó, preocupado por el escándalo social que eso causaría a la familia. Hay también cartas, correspondencia entre Isabel Romero y su hermana en Madrid, descubiertas en los archivos históricos. En estas cartas, Isabel describe con creciente desesperación el comportamiento de su hija. Carmen había comenzado a hablar con su muñeca de porcelana como si fuera real, manteniéndola conversaciones enteras. Más perturbador aún, la niña insistía en que la muñeca le decía cosas, le daba órdenes. Isabel menciona que Carmen había lastimado deliberadamente al pequeño Tomás en varias ocasiones, pellizcándolo hasta hacerlo sangrar, empujándolo por las escaleras, una vez incluso intentando ahogar al niño en la bañera antes de que los sirvientes intervinieran. «Mamá y papá la quieren más que a mí», había dicho Carmen, según una de las cartas, refiriéndose a la muñeca y aparentemente proyectando sus celos del hermano menor. «Pero mi amiga me dice que yo soy especial. Ella me dice qué tengo que hacer para que me presten atención». Martín y Elena se reúnen en la Galería de Antigüedades una fría noche de diciembre. La calefacción apenas funciona y sus alientos forman pequeñas nubes de vapor mientras hablan. Han estado investigando durante semanas y la historia que han reconstruido es como un rompecabezas macabro que finalmente comienza a mostrar su imagen completa. «Encontré algo más», dice Elena, extrayendo un documento de su maletín. Un testimonio de una de las sirvientas de la Casa Delgado, una mujer llamada Rosa Martínez. Nunca fue incluido en el expediente oficial,
probablemente porque contradecía la narrativa de accidente que las autoridades querían promover. Pero estaba archivado por separado, olvidado durante más de un siglo. El testimonio de Rosa Martínez es escalofriante. La sirvienta describe haber escuchado gritos aquella noche del 15 de marzo de 1908. Cuando bajó corriendo desde las habitaciones del servicio en el tercer piso, vio a Carmen de pie en el salón, su vestido blanco manchado de rojo, sosteniendo un cuchillo de cocina. La muñeca de porcelana estaba en el suelo junto a ella. Los padres y el hermano pequeño ya estaban en el suelo, inmóviles en charcos de sangre que se extendían sobre el costoso parqué de roble. La niña me miró, escribió Rosa en su testimonio, y sus ojos estaban completamente vacíos, como si no hubiera nadie dentro. Luego sonrió y dijo, ella me dijo que lo hiciera. Ahora todos me van a escuchar. Ahora todos me van a mirar solo a mí. Salí corriendo de la casa, aterrorizada. Cuando la policía llegó horas después, la niña había desaparecido. Rosa Martínez emigró a Argentina poco después, según descubre Elena, probablemente huyendo del trauma y del miedo. Murió en Buenos Aires en 1952, llevándose su terrible secreto a la tumba. Excepto por ese único testimonio, que nunca fue tomado en serio por las autoridades de la época. Entonces, la fotografía. Comienza Martín, mirando la imagen que ahora descansa sobre el mostrador de la galería. ¿Fue tomada después de los asesinatos? Tiene que haber sido después, confirma Elena. La sangre en sus manos, la intensidad en su mirada. Mira la fecha en la inscripción, 15 de marzo de 1908, el mismo día de las muertes. Carmen debió haber ido al estudio fotográfico después de matar a su familia, tal vez en estado de shock, disociada de la realidad. El fotógrafo probablemente no notó la sangre en la oscuridad del estudio, o tal vez lo hizo, pero Carmen huyó antes de que pudiera hacer algo. Pero hay una pieza final del rompecabezas que aún falta. ¿Qué le pasó a Carmen Delgado después de esa noche? Elena se sumerge en registros de orfanatos, asilos y hospitales psiquiátricos de Barcelona y alrededores. Durante días no encuentra nada, hasta que un archivo en el Hospital Mental de Sant Boi, a las afueras de Barcelona, revela una pista crucial. El 20 de marzo de 1908, 5 días después de las muertes, una niña no identificada fue encontrada vagando por las Ramblas de Barcelona. Estaba descalza, sucia, en estado catatónico, abrazando una muñeca de porcelana como si su vida dependiera de ello. No hablaba, no respondía a ningún estímulo. Las autoridades, sin poder identificarla, la internaron en Sant Boi bajo el nombre de Carmen Do. Una coincidencia que ahora parece demasiado significativa para ser casual. Elena y Martín viajan a Sant Boi una mañana gris de enero. El antiguo hospital psiquiátrico, ahora parcialmente convertido en museo y centro de investigación histórica, se alza imponente contra el cielo nublado. Los edificios de ladrillo rojo, con sus ventanas enrejadas, parecen guardar siglos de sufrimiento entre sus muros. En los archivos del sótano del hospital, polvorientos y mal iluminados, encuentran el expediente completo de Carmen Dou. La niña pasó 17 años internada en Sant Boi. Nunca recuperó la capacidad de hablar. Los informes médicos describen un caso severo de catatonia y mutismo selectivo, posiblemente resultado de un trauma extremo. Durante todos esos años, Carmen, si es que realmente era ella, nunca soltó su muñeca de porcelana. Dormía con ella, se negaba a comer si se la quitaban. Se volvía violenta si alguien intentaba separarla de la muñeca. Los doctores del hospital intentaron múltiples tratamientos: hidroterapia, terapia de shock, incluso lobotomías parciales en los años finales. Nada funcionó. Carmen permaneció en su mundo interior, inaccesible, abrazando eternamente a su única compañera. El expediente termina abruptamente en 1925. Una simple nota final: paciente falleció durante la noche. Causa: paro cardíaco. Edad aproximada: 25 años. Sin familiares conocidos. Enterrada en el cementerio del hospital. Incluso en la muerte,
según nota el último médico que la atendió. Carmen tenía la muñeca aferrada contra su pecho y fue imposible separársela. Fue enterrada con ella. Elena cierra el expediente con manos temblorosas. Las luces fluorescentes del archivo parpadean, creando sombras inquietantes sobre las pilas de documentos antiguos. Pasó 17 años sin hablar, sin vivir realmente. Una niña que cometió un acto horrible, pero que también era una víctima de su propia mente rota. ¿Crees que ella realmente escuchaba voces?, pregunta Martín. La muñeca, la amiga imaginaria, la psicosis infantil es compleja, responde Elena. Es posible que Carmen sufriera de esquizofrenia de inicio temprano, exacerbada por algún tipo de abuso o trauma que nunca conoceremos. La muñeca se convirtió en la materialización de sus impulsos más oscuros, una manera de externalizar pensamientos que no podía procesar. Cuando la muñeca le decía que hiciera cosas terribles, en realidad era su propia mente fracturada hablándole. Regresan a Barcelona en silencio, el peso de la historia presionando sobre ellos. Esa noche, en su apartamento del Raval, Elena no puede dormir. Se levanta a las 3 de la mañana y revisa nuevamente todos los documentos, todas las fotografías, buscando algo que pudieran haber pasado por alto. Y entonces lo ve. En la fotografía original de Carmen con la muñeca, había asumido que la silueta borrosa en el fondo era el fotógrafo o un asistente. Pero ahora, mirando con más atención, con una lupa y una luz más fuerte, Elena se da cuenta de que la figura está demasiado cerca de Carmen, demasiado cerca para ser alguien operando la cámara. Y hay algo en la postura de la figura, en la manera en que parece inclinarse sobre la niña. Elena amplía digitalmente la imagen usando software especializado. Lo que revela hace que su sangre se congele. La figura en las sombras no es borrosa por el movimiento o por una exposición larga. Está borrosa porque parece estar desintegrándose como si estuviera hecha de humo o niebla. Y su mano, apenas visible, descansa sobre el hombro de Carmen. Pero lo más aterrador es el rostro. Ahora que Elena puede verlo con claridad gracias a la mejora digital, reconoce las facciones. Es el rostro de una mujer adulta, pero con las mismas características faciales de Carmen. Los mismos ojos claros y penetrantes, la misma estructura ósea. Es como si fuera Carmen, pero mayor, mucho mayor. Elena revisa frenéticamente los expedientes del hospital de Sant Boi nuevamente. Encuentra fotografías médicas de la Carmen Doe tomadas a lo largo de los años durante su internamiento. Las estudia obsesivamente, comparándolas con la fotografía de 1908. Son la misma persona, no hay duda, pero entonces encuentra algo que no había notado antes en una de las fotografías médicas de 1924, un año antes de su muerte. En la foto, Carmen está en su celda, acostada en la cama de hierro, abrazando su muñeca. Pero detrás de ella, reflejado vagamente en la pequeña ventana de la celda, hay una figura, la misma figura borrosa de la fotografía de 1908. Y esta vez, Elena puede ver claramente que no es una doble exposición, ni un error del revelado. La figura está allí, real y presente, observando a Carmen con una intensidad posesiva. A la mañana siguiente, Elena llama a Martín, su voz tensa por el teléfono. Necesito que vengas a mi oficina, ahora. He encontrado algo y necesito que lo veas por ti mismo, porque de lo contrario pensarás que me he vuelto loca. Cuando Martín llega, Elena le muestra las ampliaciones digitales, las comparaciones, las fotografías del hospital. Hay algo más en esta historia, dice Elena, algo que va más allá de una niña con una enfermedad mental. Mira estas imágenes, esta presencia, esta figura, aparece en múltiples fotografías, separadas por décadas. Elena, tiene que haber una explicación racional, dice Martín, aunque su voz suena insegura. Defectos en las placas fotográficas, dobles exposiciones durante 17 años, en diferentes cámaras, diferentes fotógrafos, replica Elena. Martín, ¿y si Carmen realmente estaba escuchando algo? ¿Y si lo que tomamos por psicosis era algo más? No,
dice Martín firmemente. No voy a entretener teorías paranormales. Somos científicos, historiadores. Debe haber una explicación racional. Elena asiente lentamente, pero en sus ojos hay duda. Tienes razón. Tal vez estoy viendo patrones donde no los hay, conectando puntos que no deberían conectarse. La mente humana está programada para encontrar caras y figuras incluso donde no existen. Es pareidolia, nada más. Deciden publicar sus hallazgos, pero solo los datos concretos. La identificación de Carmen Delgado como la niña de la fotografía, la verdadera historia detrás de las muertes de la familia Delgado, el destino de Carmen en el hospital psiquiátrico. Las figuras extrañas en las fotografías son descartadas como artefactos técnicos, no mencionadas en el artículo académico que Elena prepara para la revista española de historia forense. La historia causa sensación en los medios españoles. Los periódicos titulan: Resuelto el misterio de los asesinatos Delgado después de 116 años y la niña asesina de Barcelona, una tragedia olvidada. Programas de televisión invitan a Elena a discutir el caso. La fotografía se vuelve famosa, circulando por internet, generando debates sobre salud mental infantil, trauma y el sistema de justicia de principios del siglo XX. Martín decide donar la fotografía original al Museo de Historia de Barcelona, donde será preservada adecuadamente y exhibida como parte de una exposición sobre la vida en Barcelona en el cambio de siglo. El día de la donación, él y Elena están presentes para la ceremonia, rodeados de curadores, periodistas y curiosos. Mientras entregan la fotografía al museo, Martín siente un escalofrío inexplicable. Por un momento, cuando la luz del flash de una cámara de prensa ilumina la fotografía, jura ver algo en las sombras de la imagen que no había visto antes. Una sonrisa. La figura borrosa detrás de Carmen parece estar sonriendo. Martín parpadea y la impresión desaparece. Se dice a sí mismo que es solo su imaginación, cansancio después de meses de investigación intensiva. Pero esa noche, en su apartamento, no puede dormir. Sigue pensando en Carmen, en la niña que mató a su familia y luego pasó 17 años en silencio, abrazando una muñeca, hasta morir joven y sola. Se pregunta qué pensaba Carmen durante todos esos años, si sentía remordimiento, si recordaba lo que había hecho, si la voz que escuchaba, real o imaginaria, finalmente se cayó o la atormentó hasta su último aliento. Una semana después, Elena recibe un correo electrónico que la deja helada. Es de un historiador de Sant Boi, un hombre llamado Pere Soler, que leyó su artículo sobre el caso Delgado. Soler ha estado investigando la historia del hospital psiquiátrico durante años y tiene información adicional sobre Carmen Do. Estimada doctora Vidal, escribe Soler, su artículo me ha impactado profundamente. No solo por la tragedia de la historia, sino porque conecta con algo que descubrí hace años, pero que nunca pude explicar completamente. Cuando Carmen Doe fue enterrada en el cementerio del hospital en 1925, los encargados del entierro reportaron un incidente extraño. El ataúd era inusualmente pesado para contener solo el cuerpo de una mujer joven. Cuando lo abrieron para verificar, encontraron a Carmen con su muñeca como esperaban, pero la muñeca... Doctor Vidal, la muñeca tenía una grieta en su rostro de porcelana que no estaba allí antes, y de la grieta salía lo que parecía ser sangre fresca. Elena lee el correo 3 veces, su corazón latiendo con fuerza. Continúa leyendo. Los encargados, supersticiosos como eran, cerraron el ataúd inmediatamente y procedieron con el entierro, pero dejaron un informe archivado con otros documentos del hospital, adjunto una copia escaneada. Lo que me perturba, doctora Vidal, es que tengo razones para creer que ese no fue el final de la historia. El archivo adjunto contiene el informe del entierro, efectivamente describiendo el incidente de la muñeca sangrante. Pero hay una nota adicional, escrita con una caligrafía temblorosa. En los meses siguientes al entierro de la paciente Carmen Doe,
7 miembros del personal del hospital murieron en circunstancias extrañas. 3 por paro cardíaco súbito, 2 por caídas aparentemente accidentales, 1 por ahogamiento en la bañera de hidroterapia y 1 se suicidó. Todos habían estado involucrados en el cuidado de la paciente durante su internamiento. Todos habían intentado en algún momento quitarle la muñeca. Este investigador cree que debería documentarse esta coincidencia perturbadora. Elena cierra su laptop abruptamente. Su oficina, normalmente un refugio de conocimiento y razón, de repente se siente claustrofóbica. Las sombras en las esquinas parecen más profundas, más oscuras. Mira por la ventana hacia el campus de la universidad, donde estudiantes caminan bajo las luces nocturnas, ajenos a la historia macabra que ha estado desentrañando. Piensa en contactar a Martín, contarle sobre el correo de Soler, pero decide no hacerlo. ¿Qué sentido tiene? Ya han resuelto el caso histórico, han publicado sus hallazgos. El resto son solo coincidencias perturbadoras, nada más. Pero esa noche, Elena tiene una pesadilla. Sueña con Carmen, de pie en un salón oscuro, su vestido blanco manchado de rojo sosteniendo su muñeca. La niña mira a Elena con esos ojos claros e infinitos y susurra: «Ella me dijo que lo hiciera, y ahora ella nunca me dejará ir». Elena se despierta sudando. Su apartamento silencioso, excepto por el tic-tac de un reloj en la pared. Son las 3:15 de la mañana, la hora en que murió la familia Delgado según los informes forenses de 1908. Se levanta, va a la cocina por un vaso de agua. Mientras bebe, mira distraídamente por la ventana hacia las calles vacías de Barcelona. Y entonces ve algo que hace que el vaso caiga de su mano, estrellándose contra el suelo de baldosas. En la acera de enfrente, bajo la luz amarillenta de una farola, hay una figura, una niña, vestida de blanco, abrazando algo contra su pecho. La figura está demasiado lejos y las sombras son demasiado profundas para ver claramente, pero Elena sabe con una certeza escalofriante, que la niña la está mirando directamente. Elena parpadea y la figura desaparece, como si nunca hubiera estado allí. El vaso roto a sus pies es la única evidencia de que algo sucedió, de que no fue completamente un sueño. A la mañana siguiente, Elena se dice a sí misma que fue su imaginación, un truco de las sombras y el cansancio, que está obsesionada con el caso y su mente está proyectando visiones. Se lo repite una y otra vez mientras barre los restos del vaso, mientras se prepara para otro día de trabajo, mientras intenta convencerse de que todo tiene una explicación racional. Pero en el fondo de su mente, en ese lugar oscuro donde habitan las dudas y los miedos primitivos, Elena sabe la verdad. Ha abierto una puerta al investigar este caso. Ha tocado algo que debería haber permanecido enterrado con Carmen Delgado en 1925. Y ahora, esa puerta no se puede cerrar. 3 meses después, la exposición sobre la fotografía de Carmen en el Museo de Historia de Barcelona es un éxito. Miles de visitantes han venido a ver la imagen perturbadora, a leer sobre la tragedia de la familia Delgado, a debatir sobre salud mental y justicia. Martín visita la exposición una tarde de abril. Se detiene frente a la fotografía enmarcada, mirando a Carmen y su muñeca. Los ojos de la niña parecen seguirlo. Un efecto común en las fotografías antiguas, pero que ahora lo perturba de manera inexplicable. Un guardia de seguridad se acerca. «Disculpe, señor», dice nerviosamente. «¿Usted es Martín Castellanos, el que donó la fotografía?» «Sí», responde Martín. «¿Hay algún problema?» El guardia duda antes de hablar. «Es solo que, han pasado cosas extrañas desde que pusimos esta fotografía en exhibición. Nada importante, pero sí inquietante. Las cámaras de seguridad a veces captan anomalías, sombras que se mueven cuando no hay nadie cerca del retrato. Una vez juramos que la fotografía misma cambió ligeramente, que la posición de la muñeca en los brazos de la niña era diferente. Pero cuando revisamos, estaba igual que siempre». Martín siente un frío recorrer su espalda. «Son solo ilusiones», dice, más para convencerse a sí mismo que al guardia.
la iluminación del museo, reflejos, cansancio. Claro, por supuesto, dice el guardia rápidamente, pero su expresión sugiere que no está convencido. Esa noche, Martín cierra su galería de antigüedades temprano. Mientras baja las persianas metálicas, nota algo extraño en el escaparate. Entre las piezas expuestas, hay algo que no debería estar allí. Una muñeca de porcelana antigua, con un vestido blanco y una grieta en el rostro. Martín abre la galería nuevamente, su corazón latiendo con fuerza. Entra y examina la muñeca. No es una pieza de su inventario, está seguro. Nunca ha visto esta muñeca antes, pero se ve terriblemente familiar. La toma con manos temblorosas y ve en la base del cuello de porcelana una pequeña marca. Fabricado en Barcelona, 1907. Con un grito ahogado, Martín deja caer la muñeca. Esta se estrella contra el suelo y su cabeza de porcelana se separa del cuerpo. Del interior hueco sale un papel amarillento, doblado muchas veces. Martín lo recoge con dedos temblorosos y lo despliega. Es una nota, escrita con tinta descolorida en español antiguo. La caligrafía es infantil, irregular, como si hubiera sido escrita por alguien que apenas estaba aprendiendo a escribir. Ella me dijo que te encontrara, dice la nota. Me dijo que no puedo descansar hasta que todos sepan la verdad que nadie quiso ver. Papá me lastimaba todas las noches y mamá lo sabía. Ella sabía y no hacía nada, solo protegía a Tomás. Solo a Tomás importaba, yo no importaba, pero mi amiga me dijo que podía hacer que parara, me dijo que tenía que hacer que todos callaran, y lo hice, pero ella no se fue, nunca se fue, todavía está aquí, siempre ha estado aquí, y ahora que me recuerdan de nuevo, ella puede ser más fuerte. Gracias por traerme de vuelta. Ahora ella puede terminar lo que empezamos. La nota no está firmada, pero Martín sabe quién la escribió, o cree saberlo. Pero eso es imposible. Carmen Delgado murió hace casi 100 años. Esto tiene que ser una falsificación, un truco macabro de alguien que leyó sobre el caso y decidió